En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, gracias Padre Santo por una semana más de vida, Todopoderoso. En tus manos queremos, Señor, dejar nuestra vida, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestros alimentos, todo, Señor, con lo que tú nos bendices todos los días. Gracias, Padre Celestial, por todas las bendiciones, por toda la gracia, por toda la misericordia, por toda la bondad, Padre Santo, que siempre muestras sobre la humanidad. Aunque seamos injustos, aunque seamos pecadores, aunque nosotros decidamos ser rebeldes hacia ti, Señor, queremos pedir, Padre Santo, que este fin de semana tomes el control sobre Colombia y seas tú, Todopoderoso, quien decida quién debe gobernar. Señor Jesucristo, queremos darte gracias por todo el servicio que siempre nos prestas a través de su sacrificio permanente. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias, Señor, por tu ejemplo de virtud, santidad y justicia. Gracias, Señor, por ser ese ejemplo y ese modelo a seguir. Gracias por tu sacrificio en la cruz, por tu resurrección, por estar siempre presente en nuestras vidas todos los días, en la vida de la iglesia, a través de los sacramentos. Gracias, Señor, por tus enseñanzas y por tus bendiciones, Rey de Reyes. Espíritu Santo, en esta noche te quiero pedir que nos acompañes y nos guíes. Seas tú quien me ilumine. Seas tú hablando a través de esta hermosa y poderosa palabra que en esta noche vamos a meditar. Santísima Virgen María, invocamos también tu presencia para que hoy nos acompañes. Nos protejas con tu manto sagrado, con tu manto poderoso. Nos cubras con tu amor y con tu gracia. Y no permitas que el maligno nos aceche y nos ataque. Intercede por nuestra salvación y por nuestro ministerio. Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, les pedimos también su presencia para que nos cuiden, nos protejan y nos libren de las acechanzas del maligno y de sus flechas incendiarias. A San Miguel Arcángel le pedimos especialmente porque proteja a Colombia este fin de semana. A San Gabriel, que siempre traiga los mensajes del Señor. Y a San Rafael, que siempre nos acompañe en nuestros viajes y nos ayude en los momentos de salud. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo número 27 del primer libro de Samuel. David en territorio filisteo. Sin embargo, David pensaba: tarde o temprano Saúl me va a matar. Por eso, lo mejor que puedo hacer es huir al país filisteo para que Saúl me deje tranquilo y no me ande buscando por todo el territorio de Israel. Así escaparé de sus manos. Y así David y los 600 hombres que le acompañaban se pusieron en camino para ponerse al servicio de Aquís, hijo de Maoc y rey de Gat. David y sus hombres vivieron en Gat con Aquís, cada cual con su familia. David se llevó a sus 2 mujeres, Ahinoam, la de Jezreel, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel. Cuando Saúl supo que David había huido a Gat, dejó de perseguirlo. Y David le dijo a Aquís: si su majestad tiene a bien favorecerme,
le ruego que me conceda vivir en alguna de las ciudades del país, pues no está bien que este servidor suyo viva con su majestad en la capital del reino. Aquel mismo día, Aquís le dio la ciudad de Siclag. Por eso, hasta la fecha, Siclag es parte del reino de Judá. David vivió durante 1 año y 4 meses en territorio filisteo y salía con sus hombres a saquear a los de Gesur, Geser y Amalec, que habitaban en aquella región desde Telaín en la dirección de sur hasta Egipto. Atacaban aquella región y no dejaba vivo hombre ni mujer. Además se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y hasta la ropa. Después volvía a donde estaba Aquís, y éste le preguntaba: ¿qué pueblo has saqueado hoy? Y David le contestaba: al sur de Judá, o al sur de Jerameel, o al sur del territorio de los quenitas. David no dejaba hombre ni mujer con vida, para evitar que fueran a Gat y dieran aviso de lo que él hacía. Todo el tiempo que vivió en tierra filistea lo hizo así. Y Aquís confiaba en David y pensaba: David se está volviendo odioso a Israel, y así será siempre mi servidor. Palabra de Dios. El capítulo número 27 del primer libro de Samuel nos muestra cómo David, a causa de la constante persecución de Saúl, de ser un paria, o ser tratado como un criminal por su propio rey, y ser perseguido por los propios de su casa y de su pueblo, toma la decisión, ya habiéndolo pensado en su corazón, de huir hacia el país de los filisteos, con el fin de que Saúl dejara de perseguirlo. En el corazón de David, tanta persecución, tanto escondite, tanta situación adversa, impulsada por el pecado espiritual y por la ambición del primer rey de Israel, llevan a que este hombre ungido cometa pecados que, aunque no lo alejan definitiva de Dios, muestran que fuera de Jesús, fuera de Cristo, todos somos pecadores. David estaba siendo debilitado en su fe. No estaba viendo ya el favor de Dios. Ya estaba cansado. Ya se sentía un poco hastiado de estar huyendo, de estar escondiéndose del rey Saúl. Es por esto que toma la decisión de huir hacia tierra filistea con sus 600 hombres, y estos con sus familias. O sea, un grupo grande de personas abandona la tierra prometida y abandona el pueblo de Israel por culpa, en primera instancia, de los pecados y de la intención que tiene el rey Saúl de matar a David. David al principio lo vemos un joven lleno de fe, íntegro, celoso del Señor, pero que en la medida que fue haciéndose famoso, en la medida que la unción que Dios había hecho sobre él comenzaba a mostrar mayor favorabilidad de Dios
hacia él, que al regente, que era Saúl, lo lleva a que éste utilice todo el aparato gubernamental, todo el aparato del Estado, que Dios había establecido para que fuera Israel y los israelitas fueran defendidos de los pueblos que querían atacarlos, y no para satisfacer o cumplir los deseos del rey. Aquí vemos una situación compleja, porque David empieza a mostrar grietas en su fe. Empieza a manejar, a pensar más terrenalmente que espiritualmente. Y vemos que comienza a buscar salidas alejadas de la voluntad de Dios. Pero Dios permite que esto pase para darnos cuenta que aún los hombres más ungidos y más consagrados también pecan. Y que solamente Jesús, el Dios hombre, podía soportar todas las tentaciones y vivir sin pecado. Por eso Él es el Mesías y no David. Por eso la figura o el tipo de Mesías que querían o que quieren los israelitas y los israelíes y los que esperan los judíos, que sea un David más poderoso, no es el deseo ni la voluntad de Dios, sino su hijo. Y lo veremos más adelante. Vemos cómo David primero se debilita en el corazón. Cree que la solución a su situación y la de sus 600 hombres con su familia es dejar la tierra prometida, es dejar el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y refugiarse y buscar protección de Aquís, de la ciudad de Gat, de los filisteos. Fíjense, David no va a ser el único rey de Israel que va a confiar más en la ayuda de los hombres que en la asistencia de Dios y la protección de Dios. Varios reyes, tanto de Israel, del reino de Israel, como del reino de Judá en el futuro, van a confiar más en las alianzas políticas, en las alianzas por medio de matrimonios con mujeres no israelitas, que en la voluntad de Dios, que en los mensajes de Dios que mandaba o mandará a través de los profetas, y estos buscarán y confiarán más en las alianzas políticas que en la palabra de Dios. Y los llevará eso a la ruina. Primero el reino de Israel y después al reino de Judá. Vemos cómo también sus familias, los 600 hombres y sus familias, son arrastrados y llevados hacia el territorio filisteo. Vemos cómo por segunda vez David busca la ayuda de este rey llamado Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat, para que le dé asilo, Eso es un asilo. Vemos cómo, y nos habla aquí el Señor, dos cosas vemos aquí de David, varias cosas vemos de David. La primera, ya lleva con sus dos mujeres, ¿sí? Ahinoam de Jezreel y Abigail. Y fíjense que ya cuando David peca con Betsabé, ya tiene un patrón hecho, ya, o sea, quedarse con la viuda de un hombre muerto y hacerla su esposa no era extraño para David cuando pasó eso con Betsabé. Ya él lo había hecho con Abigail. Ahí rompe
el diseño original del Señor. Un solo hombre y una sola mujer. Ya ahí está aplicando el derecho como rey de Israel de poseer varias mujeres. Vemos aquí entonces cómo cuando Saúl sabe de esto, pues ya lo deja tranquilo. Ya David se rindió, entendió que mientras yo esté vivo, aquí no hay lugar para su reinado, se fue para Filistea, allá dejémoslo quietecito. ¿Listo? Luego David habla con Aquís y le pide que el favor que le asigne una ciudad, porque él con sus 600 hombres y sus familias no puede vivir en la misma ciudad del rey, se vería mal. Entonces no quiere incomodar al rey y éste le concede la ciudad de Siglag, que termina siendo adquirida ya definitivamente por el reino de Judá, por la tribu de Judá como parte de su territorio. ¿Sí? ¿Qué hacía David? Saqueaba, robaba, asesinaba, callaba a la gente, porque no quería que aquí se diera cuenta que lo estaba engañando. Engañaba a quien lo estaba protegiendo. Fíjense las características o las, digamos, la forma de actuar de David. David no fue completamente limpio, David no fue completamente íntegro, David no fue completamente puro. Por eso Dios lo va a amar mucho, le va a dar el reino, lo va a bendecir, pero toda su vida David va a pagar duramente por las consecuencias de sus actos. Por tener tantas mujeres, por tener varios hijos de diferentes mujeres, por haber asesinado a uno de sus generales para quedarse con su mujer. David va a cometer muchos pecados, va a cometer muchos errores, va a arrepentirse mucho, va a arrepentirse completamente, va a sufrir mucho por sus decisiones. Por lo tanto, David no puede ser ese modelo de Mesías que Dios tenía pensado ni planteado. Ni siquiera David. David fue un gran profeta. Profetizó sobre Cristo. Creó salmos. Hizo muchas cosas extraordinarias. Pero era un hombre pecador. Necesitaba la gracia del Señor. Necesitaba la misericordia de Dios. Era un hombre como cualquiera, mortal, con la semilla del pecado en sus genes. Por lo tanto, David no podía ser el Mesías. Vemos cómo durante 1 año y 4 meses, estando en el territorio filisteo, se dedica al saqueo, al homicidio, a engañar a quien lo había apoyado y dado asilo. Estamos viendo una etapa, son varias etapas oscuras de David, pero estamos viendo la primera etapa oscura de David, donde es un pirata, donde es un bandido. Este llegará a ser el rey más grande de Israel. Según el corazón de Dios, sí, en parte, pero no el Mesías. Y el gran error que tienen los judíos es querer y esperar un Mesías como este modelo. Y fíjense que David es digno hijo de Israel, de Judá, de Jacob. Lleva en sus entrañas y en sus genes el gen del engaño, así como Jacob engañó a Esaú, así como Judá también cometió pecados
su padre, el fundador de la tribu, cuando tuvo relaciones con su propia nuera, obviamente sin saberlo, porque no quería cumplir su juramento. Y Tamar tuvo que usar ese engaño para poder recibir la bendición de su suegro. Fíjense entonces que eso va en la línea. Por eso Jesús, aunque va a pertenecer a la tribu de Judá, porque va a ser hijo adoptivo de José, biológicamente, sanguíneamente, cromosomamente, no va a tener ese linaje biológico, sino que su forma carnal, su naturaleza carnal, la va a recibir de la Santísima Virgen María, que va a ser concebida sin pecado original. Por eso Jesús, desde su origen, desde su concepción, va a ser santo, completamente santo. Vemos también cómo la estrategia de David era matar a todo testigo para que no fueran a ponerle las quejas a Aquís y éste viera que David lo estaba engañando. Entonces, el capítulo número 27 del primer libro de Samuel nos muestra el deterioro del carácter de David. Como un hombre consagrado, ungido por Dios y llamado por Dios a ser un gran hombre, un gran profeta, un gran rey, también tiene un lado oscuro. Porque todos los humanos tenemos lados oscuros. Porque todos los humanos somos pecadores. Porque todos los humanos, ninguno se salva, ninguno, merecemos el infierno. Merecemos el castigo eterno. Y es ahí cuando Dios interviene a través de la Santísima Virgen María, concebida sin pecado. Desde su concepción Dios la protege, la cubre con su justicia, la cubre con su gracia y permite que se cree una criatura singular que en un futuro, cuando ya sea el momento, va a engendrar en su vientre y en su corazón al Cristo, al verdadero Rey de Israel, al Rey según el corazón y la voluntad de Dios, para que cumpla la misión de liberar no solamente a Israel, sino a cada ser humano del reino de las tinieblas de Satanás y del pecado. Y que a través de su justicia, y que a través de su sacrificio, y que a través de su sangre, todo el género humano que lo acepte como Salvador pueda recibir la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el abundante amor de Dios, y pueda así alcanzar el cielo. Podamos nosotros entrar en presencia de Dios. El capítulo 27 nos muestra que el gran David también fue un bandido. También tenía malos procederes. Que no era un mítico. Y que por eso él tampoco podía ser el Mesías redentor. Para la gloria de Dios. Dentro de los textos auxiliares vamos a ver el carácter perfecto de Cristo. Vamos a ver cómo Cristo, a diferencia de David, no pecó. Fue perfecto, fue justo y fue santo. Vámonos entonces a Hechos, capítulo 3, versículos del 11 al 16. Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, hijo de David.
El paralítico que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan. Toda la gente, admirada, corrió a la parte del templo que se llama Pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver esto, les dijo: ¿por qué se asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué nos miran como si nosotros mismos hubiéramos sanado a este hombre y lo hubiéramos hecho andar por medio de algún poder nuestro o por nuestra piedad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo Jesús. Fíjense, no a su siervo David, a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a las autoridades y a quien ustedes rechazaron. Pedro se la está tirando plena. Después que Pilato decidiera soltarlo. ¿Sí? Pedro les está recriminando lo que hicieron el Viernes Santo. En vez de pedir la libertad de aquel que era santo y justo, el apóstol Pedro, en presencia del apóstol Juan, está testificándole en la cara a los judíos que Jesús de Nazaret era santo y justo. No podemos decir eso de David, porque el capítulo número 27 de Primera de Samuel nos habla de un David muy diferente a santo y justo, porque saquear aldeas no era justo, y matar a las personas para que no fueran a quejarse con el rey o con el gobernante tampoco ni era santo ni era justo. ¿Sí? Ustedes pidieron que se soltara a un criminal. Fíjense, como siempre el pueblo termina eligiendo criminales. Y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida. Pero Dios lo resucitó. Y de esto nosotros somos testigos. Lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que ustedes ven y conocen es la fe en el nombre de Jesús. O sea, en el poder de Jesús, en la autoridad de Jesús, en la capacidad que tiene Jesús de respaldar a Pedro y a Juan cuando ellos están pidiendo cosas. Jesús respalda. Aquí Pedro y Juan son intercesores. Pedro y Juan intercedieron por el paralítico para que Jesús, quien tiene el poder, quien ha recibido el más alto honor del Padre, sea el que haga el milagro. Cuando a un santo se le pide y el milagro se da, no es el santo quien hace el milagro, es Cristo. Pero el santo está ahí como Pedro y como Juan, intercediendo por aquel que les pide ayuda. El paralítico no vio a Jesús. El paralítico no le habló a Jesús. Le habló a Pedro y le habló a Juan. O fueron Pedro y Juan los que lo vieron. Fueron Pedro y Juan los que intercedieron ante Jesús, ante el nombre de Jesús, para que Cristo, amándolos a ellos, los respaldara con el milagro. Es igualito hoy en día con los santos canonizados de la Iglesia Católica. Todos los santos de la Iglesia Católica interceden, gestionan los milagros que les piden. Sin embargo, es Cristo el único que hace el milagro. Y aquí lo dice el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Y veremos más adelante que la intercesión es poderosa. Dice también,
esa fe en Jesús es la que lo ha hecho sanar completamente, como todos ustedes pueden ver. Palabra de Dios. Ahora vamos a ver qué nos sigue diciendo el apóstol Pablo, sobre la santidad y la perfección de carácter de Cristo, a diferencia del carácter de David. Vámonos a segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 19 al 21. Es decir que en Cristo Dios está reconciliando consigo mismo al mundo. Miren la misión de Jesús que estábamos hablando ahorita, ¿ya? Y el por qué David, o un Mesías semejante a David, no podía ser el redentor de la humanidad. Y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Están hablando los apóstoles. Es decir que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje, lo que estábamos hablando en Hechos. Así que somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un santo? Es un embajador de Cristo. ¿Qué es un obispo? Sacerdote. Un embajador de Cristo. ¿Qué es el Papa? El embajador encargado de Cristo. ¿Quién mueve las masas? ¿Quién mueve a los jóvenes? ¿Quién hace llorar a las periodistas o a los periodistas? No es Prevost, es León XIV, quien tiene el Espíritu Santo, y por medio de él, de su trabajo apostólico, el Espíritu Santo mueve los corazones de las personas. El Espíritu Santo llama a la juventud. El Espíritu Santo llena los estadios. El Espíritu Santo obra. Cuando León XIV bendice a cada bebé, es el Espíritu Santo quien lo sella. Es el Espíritu Santo quien lo bendice. Pero Dios, en su voluntad, quiso que nosotros los hombres, pecadores, injustos, mentirosos, con defectos, débiles, participáramos de la misión de Cristo. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Es decir, que en Cristo, por fuera de Cristo no, en Cristo, Dios estaba reconciliando el mundo, el Padre estaba reconciliando al mundo, a la humanidad, consigo mismo, en Cristo. Y los apóstoles son embajadores de Cristo. Y miren lo que dice. Lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. ¿Cómo se llama eso? Eso no se llama mediación. Eso se llama intercesión. Y hay que tener una gran diferencia en los dos términos. La mediación es alguien que jurídicamente tiene autoridad para mediar entre dos lados que están en conflicto y que buscan reconciliarse. Esa es mediación. El único mediador entre la humanidad y Dios es Cristo. Único mediador. Ahora, ¿qué es interceder? Es rogar, es suplicar, es hacer lobby por una persona o por una causa para que ésta se dé o alcanzar lo que se espera. El Papa, los santos, la Virgen son intercesores, no mediadores, ¿sí? Ellos interceden por nosotros, mas no median por la humanidad.
porque no tienen autoridad jurídica para unir o para hacer la paz entre dos lados en disputa, que es lo que sí hace un mediador. Esto ya lo hemos explicado antes. Ok, y dice: así pues, en el nombre de Cristo, les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Cristo, ojo a esto, Cristo no cometió pecado alguno. Ya van 3 personas que están testificando eso. Pedro con Juan y ahora Pablo. Repito, Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Palabra de Dios. Ahora vamos a ver cómo Cristo es mediador, para que lo veamos más claramente y lo entendamos en términos espirituales y bíblicos. A Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Ahí está clarito, vean. Jesús, sacerdote compasivo. No dice David, dice Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? Desde que ascendió, no desde que la señora Elena de White le dio permiso. No, desde que ascendió a los cielos, ¿qué está haciendo Jesús por la humanidad? Es nuestro gran sumo y eterno sacerdote. ¿Sí? Que ha entrado en el cielo. Fíjense algo. Elena de White dice que en 1940 y 1844 Jesús entró al lugar santísimo. Y lo que dice Pablo en Hebreos, ya en época de Pablo, es que Jesús ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, católicos. Firmes en nuestra fe católica. No nos dejemos engañar por falsas doctrinas y por fábulas, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros y que David, solo que él jamás pecó. Ya llevamos 3 libros: Hechos, Segunda de Corintios y Hebreos, que testifican que Cristo jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Claro, David se sentía necesitado. David sentía que como que Dios se había aburrido de él, lo había abandonado, por eso era que él estaba huyendo. Es entendible, mas no justificable. ¿Sí? Ahora, para terminar, vámonos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 18 al 25. Del 18 al 25. Dice: deberes de los sirvientes. Esto también nos cae a nosotros en estos tiempos. Sirvientes, sométanse con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos. Porque es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimientos injustamente.
David estaba sufriendo injustamente la persecución del rey Saúl. David no había hecho nada. En 2 ocasiones había tenido la oportunidad de acabar con la vida del rey Saúl y no lo hizo. Pero aún así Saúl seguía insistiendo en matarlo. Era injusta la situación. Pero fíjense, ¿cuál era el camino de David? El que le agradaba a Dios. El mantenerse en el sufrimiento, aguantando hasta que Dios diera por terminado el reinado de Saúl. Pero en el libre albedrío, Dios también permite que nosotros escojamos el camino del mal. Hace parte de nuestra elección. Nos lo dice por medio de Moisés en Deuteronomio. Frente a ti siempre va a estar el camino del bien, de la vida, y el camino del mal, de la muerte. Somos nosotros los que decidimos qué camino preferimos. Y David, en ese año y 4 meses, decidió entregarse a Aquís y abandonar al pueblo de Israel. ¿Sí? Ok, dice, por sentido de responsabilidad delante de él. Pues si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá que lo soporten con paciencia? Pero si sufren por haber hecho el bien, lo que le pasó a Cristo, Cristo duró 3 años haciendo el bien. 3 años haciendo el bien. Barrabás era un sicario, era un homicida. Y cuando tuvieron que escoger entre los dos, el pueblo de Israel escogió al sicario, escogió al homicida. Y se olvidó de los 3 años de alimento espiritual y físico que Cristo les había dado. Y fíjense lo que sigue diciendo el apóstol Pedro. Eso es agradable a Dios, pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes y dándoles un ejemplo, no el ejemplo de David, para que sigan sus pasos. El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. David engañó a Aquís. David engañó a Urías. Lo engañó, lo traicionó, lo mató. Él fue el autor intelectual de la muerte de Urías. Entonces vemos cómo David, por muy buen rey, por muy buen profeta, hizo cosas muy buenas y agradables a los ojos de Dios, pero no era el hombre perfecto, ni el hombre santo y justo que necesitaba la humanidad para ser rescatada. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Ese es el fin del cristiano. Ese es el fin del cristiano católico. Vivir una vida de rectitud, aunque nos cueste, aunque nos sea difícil, aunque la vida nos golpee, aunque tengamos malas rachas, aunque nos sintamos ahogados, aunque sintamos que no tenemos salida, tenemos que confiar en Dios. Ese es el salto de fe que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos y como católicos. Poner en oración y hacer nuestro trabajo, hacer lo que nos corresponde dentro de lo correcto en Cristo, y Dios actuará. Y cuando nos cierren puertas, Cristo nos abrirá
ventanas o creará una puerta especial para nosotros. Así funciona Él. Pero hay que creerle. Hay que caminar de la mano de Cristo, con el corazón abierto a Él. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados, pues ustedes andaban antes como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto a Cristo, que los cuida como un pastor y vela por usted. Palabra de Dios. Entonces podemos ver aquí cómo David fue un gran rey y fue un gran hombre de Dios. Fue el más grande rey de Israel en términos humanos. Pero no podía ser el Mesías. No podía ser el Cristo. ¿Por qué? Porque él no era perfecto de carácter. Pecó y tuvo muchas fallas en su vida y tomó malas decisiones que al final terminaron costándole no solamente la alegría de vivir una vida en paz, de tener una dinastía más tranquila, porque después tendrá que luchar contra sus propios hijos y ver morir a muchos de sus hijos por culpa de sus malas decisiones. Para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.